primero me voy a presentar, ¿ok? Soy maestra en nutrición deportiva por parte de la UVM Guadalajara. También soy antropometrista ISAC nivel 2 y tengo pues experiencia como instructora de certificación. Y estudié mi licenciatura ya hace varios años, aproximadamente siete años y medio. Ah, es en la UNIVA, fue donde yo estudié. Y pues bueno, también soy docente, tengo aproximadamente 6 años dando clase en diversas universidades, como por ejemplo Cuauhtémoc, Universidad de América Latina, UTEC, Universidad La Mar. Y pues bueno, también tengo 7 años de experiencia pues dando consultas, sobre todo utilizando técnica ISAC, que es lo que más me gusta a mí utilizar en este método. Y pues bueno, tengo también experiencia en cuestión deportiva, atendiendo corredores de fondo, boxeadores, futbolistas y fisicoculturistas. Tengo también experiencia, me gusta mucho lo clínico, también soy nutrióloga clínica, me gusta mucho atender enfermedades como por ejemplo lupus, diabetes, eh, y pues bueno, también algunos tipos de trastornos de alimentación, también los atiendo. Y pues bueno, también tengo experiencia un poco en dar planes de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento y también para personas que hacen ejercicio. ¿Ok? Eso es un poquito de mí para los que no me conocían. Y bueno, pues vamos adentrándonos un poquito en el tema. Déjenles pongo la presentación para comenzar. ¿Ok? Cualquier duda, pregunta, pueden ir escribiendo en el chat y en cuanto yo lo vea, ya les contesto todas las preguntas. ¿Sale? Pues bueno, denme un segundito. Bien, pues vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a hablar el día de hoy de estrategias para la reducción de grasa. ¿Ok? Que es algo que nos piden mucho a consulta como nutriólogos. Casi todas las personas quieren reducir grasa corporal. Entonces, o también es como nos empiezan a decir que quieren bajar peso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más usual, no? Que digan las personas que van con un nutriólogo para bajar de peso. Pero es muy importante, yo, Zaira, como lo manejo, es importante que les diga es que yo no tanto me guío por el peso. Yo siempre les explico a mis pacientes que el peso solo es un numerito y ese numerito me lo da una báscula, pero pues sí, veo el número, pero exactamente no sé que ese número sea más grasa, más músculo, realmente no me dice nada tal cual el número, pero si ya saco mi composición corporal, que es lo que estoy hablando en esta imagen de que está de negro, si ya hablo de una composición corporal, ahí sí ya estoy hablando de cuánta grasa soy, cuánto músculo, cuánto residual, cuántos huesos, y estamos hablando de que mi peso lo conforma estos 4 elementos y ya sé perfectamente, o bueno, evaluando a la persona, sé perfectamente cuánto es de grasa, cuánto es de músculo y así podría decir si realmente la persona puede bajar grasa corporal o no, o debe bajar grasa corporal o no. Entonces, en lo particular, yo siempre manejo que es más importante la composición corporal que un peso. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una persona con mucha masa muscular, pues obviamente a lo mejor nos sale en un sobrepeso u obesidad, pero ese sobrepeso u obesidad puede ser de masa muscular. Entonces es muy importante el no irnos o no casarnos con el peso tal cual, sino ver su composición corporal, ¿ok? Hablando de deportes, por ejemplo, todos los de combate, lo que es boxeo, taekwondo, todos esos, pues sí manejan cuestión de peso, ¿ok? Y en eso, pues sí está un poco, las técnicas que se utilizan son totalmente diferentes porque ahí nos estamos enfocando a que la persona debe de dar un peso en particular. Bien, ahorita vamos a hablar de las personas que normalmente hacen ejercicio, de las personas que quieren, ya sea por estética, por salud, el bajar grasa corporal o ver un cambio en su peso, que mucha gente no tal cual te llega y te dice, quiero bajar grasa corporal, pero quiero bajar de peso. Entonces ya les empiezas a explicar la importancia del peso, si sí es o no importante,
les empiezo a explicar también lo de composición corporal, entonces pues la gente va teniendo más en cuenta que pues debe de fijarse más en su composición corporal que en su grasa, ¿ok? Y bueno, también ya diciendo, ya comentándoles que es más importante la composición corporal de un cuerpo, vamos a ver qué es grasa, ¿ok? Se define como el tejido adiposo o grasa corporal, cualquiera de los dos nombres es correcto, y son células que se le llaman adipocitos o también células adiposas, que es exactamente lo mismo. ¿Qué son estas células adiposas? Un almacén de lípidos, ¿ok? Eso es lo que es esta grasa corporal o este tejido adiposo que normalmente le podemos llamar de esta manera, ¿no? Como coloquialmente grasa corporal y tejido adiposo si hablamos un poquito más técnico, ¿ok? Bueno, ya que conocemos qué significa, pues sabemos perfectamente que tenemos dos tipos de grasa en nuestro cuerpo. Tenemos una grasa esencial y una grasa no esencial. Si ustedes recuerdan, la grasa esencial es toda aquella que mi cuerpo necesita para recubrir nuestros órganos. Yo siempre lo explico como que nuestros órganos necesitan una capita de grasa para poder proteger, como si fuera una bolsita para proteger a los órganos, ¿ok? Y esta bolsita o esta protección es la grasa y se le llama grasa esencial, ¿ok? El cual pues se ubica en todos los órganos, médula ósea, corazón, pulmones, hígado, vaso, riñón, intestino, también en los músculos, tejido del sistema nervioso, ¿ok? Y esa grasa la vamos a necesitar sí o sí. Se dice que una mujer no puede bajar su porcentaje de grasa más del 15%. ¿Por qué? Porque pierde sus funciones hormonales, empieza a no tener regla, este, empieza a no reglar o a ser un poco irregular. ¿Por qué? Porque pues en cuestión de mujer nosotros funcionamos con hormonas y estas hormonas están muy acercadas o están de la mano con la parte de grasa corporal. Entonces es importante tener la grasa corporal esencial. ¿Para qué? Para que mi cuerpo pueda funcionar correctamente en la parte hormonal y también cuidar mis órganos, ¿ok? Que acuérdense que es la parte de protección. Y pues bueno, esta grasa esencial es para mujeres del 15%, no menos del 15% debo de tener de grasa corporal. Hablando, por ejemplo, de mujeres fisicoculturistas que se dedican a toda esa parte, pues son periodos muy cortos los que pasan con un porcentaje de grasa menor al 15%. Entonces, es importante también saber que menos del 15% no puedo tener de grasa corporal para seguir cumpliendo todas mis funciones, ¿ok? En hombre cambia un poquito, unas bibliografías me hablan de 4%, otros de 8%, ¿ok? Menos de esa cantidad no podemos tener, o más bien un hombre no puede tener. ¿Y por qué? Porque es importante también para toda la parte hormonal, ¿ok? Funcionamos con hormonas distintas. La cuestión de los hombres son las hormonas es distinta a la mujer, sí, pero funcionamos con hormonas al fin de cuentas. Entonces es importante que esa grasa esencial esté en sus cantidades adecuadas. Bien. Y la grasa no esencial. ¿Esta cuál es? Ahora sí es la que está representada por todo el tejido adiposo, la grasa corporal acumulada en nuestro cuerpo, ¿ok? Que esa se le llama no esencial porque no la necesitamos, se podría ver de esa manera, y la esencial la necesitamos para poder seguir funcionando. Entonces es muy importante explicarles a nuestros pacientes que tenemos dos tipos de grasas, ¿ok? Grasa esencial que la necesitamos para funcionar y que no debemos de bajar de un por ciento en específico si soy hombre o si soy mujer, y la no esencial, que es la que se acumula ya sea por situaciones diversas que vamos a ver más adelante, pero que es acumulado en el tejido adiposo. ¿Ok? Bien, ya que vimos esta parte, pues bueno, hay una relación muy estrecha en la parte de sobrepeso y obesidad. ¿Ok? El sobrepeso y obesidad junto con el aumento
de grasa corporal tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque a este sobrepeso y a esta obesidad se le define como la acumulación excesiva de grasa con efectos negativos para la salud, ¿ok? Que puede llegar a afectar mi salud de diversas maneras. Y también es importante que antes se decía, bueno, se sigue diciendo, que sí, obviamente, pues acorta una esperanza de vida, ¿ok? Acorta la esperanza de vida que podemos tener, pero también hay un mayor riesgo de contraer enfermedades, problemas físicos, emocionales, sociales, ¿ok? No tan solo se queda en la parte de tengo grasa corporal alta, sino también afecta mi salud, aparte de que afecta mi salud, trae problemas físicos porque no puedo caminar correctamente, me duelen las rodillas, me duele alguna parte de mi pie, de mi pierna, de mi brazo, cuestiones así, y también las cuestiones emocionales y sociales pues también se ven afectadas, ¿ok? Entonces es importante saber que, pues como definen el sobrepeso y la obesidad, es esta acumulación excesiva de grasa corporal de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces tenemos que saber que hay distintos lados en los que nosotros podemos acumular esta grasa corporal, ¿bien? Y el también los factores del por qué yo puedo acumular grasa corporal son bastantes, ¿ok? Y pues tenemos que tomar en cuenta que cada uno de nosotros la distribución es diferente, ¿ok? Sí se dice que las mujeres a lo mejor tienden más a acumular grasa corporal en piernas, cadera, pecho, sí, es real, pero también cada uno de nosotros tenemos características diferentes. Esto se va a determinar por medio del sexo, por medio también de la carga genética de nuestros papás y el estilo de vida, ¿ok? Eso es muy importante saber que sí, tiene que ver la parte genética para la acumulación de grasa corporal, pero yo siempre les digo a mis pacientes, lo podemos modificar con un estilo de vida, ¿ok? Eso es muy importante saber que el estilo de vida puede determinar también, aunque yo tenga la genética, a lo mejor papá, mamá, abuelos tenían sobrepeso o obesidad o tienen sobrepeso y obesidad, pero yo puedo cambiar esa cuestión por medio de un estilo de vida saludable, un estilo de vida con buenos hábitos, ¿ok? Haciendo ejercicio, alimentándome sanamente. Entonces, eso es muy importante también explicárselos a los pacientes. Y pues bueno, nuestro cuerpo, ya estábamos hablando de la composición corporal, ¿ok? Que al inicio inicié con eso, con la parte de que la composición corporal es lo más importante. ¿Y qué es la composición corporal? Pues como su nombre lo dice, ¿de qué se compone nuestro cuerpo? Y puede ser de agua, que es la parte que nosotros podemos llamar residual, que es el peso de nuestros órganos y líquido que llegamos a acumular. También la masa magra o músculo, que es muy importante también, hueso o tejido óseo y masa grasa o tejido adiposo. Estos 4 elementos son básicos para mi composición corporal. En el momento en el que un paciente viene conmigo y sobre todo si hace ejercicio, ¿okay? Es importante decirle cómo está su composición corporal, ¿ok? Cómo está su residual, cómo está su músculo, su tejido óseo, cómo está su tejido adiposo, para poder, es una parte de la composición corporal muy importante para nosotros saber qué vamos a trabajar, ¿ok? Es importante saber que el paciente sí puede venir con un objetivo, bajar grasa corporal, pero es importante rectificar si realmente mi paciente necesita bajar grasa corporal y cómo lo voy a, cómo lo voy a ver esto. Pues bueno, necesito ver si realmente necesita bajar grasa corporal por medio de evaluando esta composición corporal por antropometría, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar un poquito de la parte de antropometría, ¿ok? Más adelante. Ok, chicos, por ahí vi que están diciendo que no se escucha bien. Si por algo no se escucha bien o algo, me dicen, ¿sale? Ay, perdón. Mm, no se escucha bien. Ok, perfecto. Me van avisando. Bien, perdón,
salté muchas diapositivas. Ok. Bueno, ahora vamos, ya que sabemos cuáles son los 4 elementos o los 4 componentes de la composición corporal, pues vamos a ver qué es composición corporal. Ya les dije que pues es de qué está compuesto nuestro cuerpo, pero también es un método para describir de qué está hecho nuestro cuerpo, de cuánto es grasa, cuánto es músculo, cuánto es óseo, nada más, como les dije al inicio, no nada más es un numerito en la báscula, sino de qué es, ¿ok? Eso es bastante importante. Y pues bueno, este análisis de composición corporal puede mostrar todos los cambios que vamos a tener en todos los 4 elementos, en el agua, en la parte del músculo óseo residual. Nos ayuda también para poder planear a nosotros como nutriólogos un plan de alimentación, de entrenamiento también personalizado y ser más eficiente que mi paciente pueda seguir un plan de alimentación adecuado. ¿Ok? Ya que sabemos qué es composición corporal, pues vamos a ver que existen diferentes métodos para valorar la composición corporal. ¿Ok? También decirles que ninguno es tan perfecto, ¿ok? Todos tienen sus pros, sus contras. En lo personal, a mí me gusta más un tipo de método que ahorita les voy a platicar, pero es importante que pues cada quien pues tome su criterio. Yo les voy a platicar de los pros y los contras de cada uno de ellos. Vamos a empezar que la valoración de composición corporal, que es lo primero que tenemos que saber, ¿para qué? Para que podamos realmente ver si mi paciente necesita ese objetivo que él tanto quiere o no. Entonces, esa composición corporal lo podemos hacer por medio de bioimpedancia. ¿Ok? ¿Qué es una bioimpedancia? Una tanita también por ahí conocidas, que puede ser una báscula, hay de distintos tipos, en la cual la báscula puede ser que traiga, me subo yo a la báscula, trae unos fierritos en los pies, me tengo que subir descalzo, y me agarro de un volantito también, y ahí me va diciendo mi composición corporal, cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo, óseo, ¿ok? Todos los parámetros. Y hay otros más sofisticados en los cuales pues me da hasta un papelito bien padre en el cual me dice cuánta grasa, cuánto músculo óseo residual tengo. ¿Ok? Y hay otro, por ejemplo, que también es el InBody, que se ha vuelto muy popular. ¿Ok? Que igual me da una hoja bien padre con un monito así en el cual me dice cuánto tengo en un brazo, cuánto tengo en otro, en la pierna, en el abdomen, de grasa, músculo. Entonces, sí, ok. Es, eh, es importante decirles que, por ejemplo, el InBody, esta tanita, son caras. La bioimpedancia es un poco más accesible. Eso es una contra, es bastante caro este tipo de material, pero uno de los pros que puedo rescatar es que pues es fácil, rápido de saber la composición corporal, pero otro contras muy importantes que yo les doy mucho peso es que los datos que nos da, o sea, el porcentaje de grasa, músculo óseo residual, se puede ver afectado por el nivel de hidratación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me hidrato de más, de menos, va a afectar mi porcentaje de grasa. El resultado no va a ser real, ¿ok? Eso es muy importante. También otro contra que tiene es que la temperatura de la piel, si mi temperatura varía, eso va a también cambiar los resultados. A menor porcentaje de grasa, ahora sí que, perdón, en temperaturas más calurosas, el porcentaje de grasa baja, ¿ok? Entonces, eso es muy importante saberlo, que es tan padre la bioimpedancia, es rápido, sí, pero también tiene algunas limitaciones, como es el nivel de hidratación y la temperatura de la piel puede variar mucho los resultados, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les cuento rápido una experiencia que tuve en una empresa donde yo fui a laborar, en la cual pues eran muchos trabajadores, por lo tanto pues era por bioimpedancia porque les daban solo 15 minutos para la consulta. Entonces, los evalué, todo bien padre. A los 15 días siguientes que volví a evaluarlos para ver los resultados, muchos
me habían aumentado grasa corporal, habían bajado músculo, que se supone que estábamos trabajando la parte de aumentar músculo, o mantener músculo y bajar grasa corporal. Entonces es muy importante ver que ya viendo qué es lo que sucedió, me di cuenta de esto, que podemos tener sesgos por cuestiones de la bioimpedancia, por la temperatura y el nivel de hidratación. Una cosa que podríamos hacer es decirle al paciente, ¿sabes qué? Vente en las mismas condiciones que la primera vez, la misma cantidad de agua que hayas comido, que hayas tomado, los mismos alimentos que hayas comido, todo lo que hayas hecho, lo tienes que hacer igualito. Es un poco imposible, entonces podemos tener algún sesgo. A mí en lo particular, para la cuestión de ejercicio, todo lo que tiene que ver con deporte, ejercicio, no me agrada tanto la bioimpedancia, porque puede subestimar también el porcentaje de músculo. Entonces, a mí lo que me agrada más es la antropometría. Mediciones con plicómetros, cinta, antropómetro, ¿ok? Pero siempre y cuando esté utilizando una técnica, ¿ok? A mí la técnica que me gusta mucho utilizar es el ISAC, ¿ok? Es una técnica internacional en la cual, pues, me aseguro de que mi paciente que yo mida, lo mida siempre donde mismo, no a ojo de buen cubero, porque si no también va a ser lo mismo. Entonces, siempre lo mida donde mismo, el bíceps donde debe de ser, el tríceps donde debe de ser, no un día en la ceja, otro en la rodilla, no, siempre donde mismo, ¿ok? Se dice que es un poco económica y de campo. Económica, ¿por qué? Porque pues sí, gasto una vez, pero ya después los gastos son menores. De campo, ¿por qué? Porque lo puedo llevar a todos lados. Mi báscula, mi estadímetro, mi plicómetro, puedo llevarla a todos lados. Y la bioimpedancia, a diferencia es que la bioimpedancia no, por ejemplo, si yo voy a un campo de fútbol a evaluar a mis futbolistas, ahí no puedo, tiene que ser algo de cemento, algo plano, que esté nivelado, si no mi báscula se va a descalibrar. Entonces eso es muy importante, ¿ok? Y tenemos ecuaciones para nosotros poder meter los datos de la antropometría que sacamos y pues también programas computarizados que ya venden bastantes ahorita en el mercado. Pero sí es importante decirles que en mi opinión la antropometría es uno de los mejores métodos, si lo sabemos hacer bien, también, porque si no, también tiene su sesgo, y que es importante que pues se busquen una certificación, busquen, aunque sea en nivel 1, ¿para qué? Para poder saber marcar bien, porque nos basamos en la técnica ISAC, nos basamos por huesos, ¿ok? Y esos huesos, pues tenemos que saber marcar, tenemos que saber hacer todo para poder hacer esta antropometría, ¿ok? Y de ahí, ¿cuáles son las causas de aumento de masa, perdón, de aumento de masa grasa, no muscular, ahí yo me equivoqué, una disculpa, de masa grasa, ¿ok? La primera causa es la genética, ¿no? Que nos hablan mucho de la genética. Predisposición de ya sea papá, mamá, abuelos, tíos, que puedan tener esta enfermedad. Y sobre todo, pues a veces se localiza mucho en la zona abdominal o en alguna otra zona del cuerpo. Pero ya habíamos hablado, sí es una causa la genética de aumento de grasa corporal, pero también nosotros la podemos modificar con los hábitos de alimentación, ¿ok? Ahora sí que nosotros, en pocas palabras, tenemos un poco el poder de decidir para cambiar. Si tenemos esa genética, ya sabemos, tenemos que tener buenos hábitos de alimentación y ejercicio para poder modificar esta situación, ¿ok? También otra causa son las hormonas, ¿ok? Es importante saber que cuando nuestro organismo está metabolizando los ácidos grasos o lípidos, pone en funcionamiento distintas hormonas, ¿ok? En hombre y en mujer. Y estas hormonas guardan cierta relación con la grasa. Bien, ¿qué quiere decir esto? Una de las hormonas más conocidas es el cortisol, ¿ok? Y es conocida como la hormona del estrés. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos alguna preocupación, estrés, algo pasó en el trabajo, lo que sea, nos estresamos, empieza a segregarse más cortisol. Entonces, por lo tanto, esa segregación de cortisol, como es una hormona del estrés y tiene que ver con los lípidos, empieza a aumentar
mi grasa corporal. Entonces, a veces es por eso que le pedimos al paciente un estudio. Cuando vemos que no hay resultados, empezamos a pedir estudios y vemos, a lo mejor pedimos un estudio de cortisol, que es de los más usuales, para ver cómo está su cortisol, si eso está afectando también a su baja de grasa corporal. ¿Okay? Este es uno de los, también se podría decir, factores o causas importantes del aumento de grasa corporal. Otra es la alimentación. Creo que sin duda es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados a llevar un plan de alimentación o una alimentación equilibrada y saludable. Estamos acostumbrados a, ay, se me antojó una galleta, pero no somos de una. Somos de un paquete, un tubo, una caja, ¿ok? Ah, pues, ¿qué es una? No, pues que son dos, y pues ya cuando te diste cuenta ya te acabaste la caja. Entonces, es importante saber que una alimentación correcta, equilibrada, saludable, también me va a ayudar a no acumular grasa corporal. Y normalmente, pues, este tipo de educación no todas las personas la tienen o no la tienen de la misma manera. Ojo, explicarle a los pacientes que no se trata de dejar de comer, ¿ok? Porque todas es de, ok, muy bien, sí sigo mi plan de alimentación, todo muy bien, pero no como carbohidratos, no. Lo saludable es comer de todo. Yo siempre le digo a mis pacientes, podemos comer de todo, ¿ok? Pero la clave está en la cantidad que podemos comer, ¿ok? Chicos, por aquí veo que Vane me comenta pero hay personas que sufren de estrés y empiezan a perder peso, ¿sí? Normalmente puede llegar a pasar, puede ser tenemos las dos partes, ¿no? Tenemos la parte en la cual, pues, te da más ansiedad por el estrés, empiezas a comer de todo y pues empieza a subir tu grasa corporal. Puedes dejar de comer o quizás por el estrés pueden llegar a perder peso porque no comen bien, por situaciones diversas, pero esa pérdida de peso, ¿de qué es? ¿Es de grasa o es de músculo? Normalmente es más de masa muscular, ¿ok? Que es lo que no debemos de bajar. Es ahí donde el punto clave que yo les digo, no me importa el peso de la báscula, el numerito, me importa cuánto es su composición corporal. ¿Por qué? Porque sí, bajó el numerito, pero bajó músculo y eso también a la larga va a llegar a afectar a mi paciente, ¿ok? Puede llegar a afectarlo de manera, pues, importante. Entonces, es importante también ver de qué estoy bajando de peso, que normalmente en estrés, cuando nos enfermamos de diarrea, gripa, bajamos. Y todos bien emocionados de, ay, sí, bajé 2 kilos. Ajá. ¿De qué lo bajaste? ¿De grasa o de músculo? Eso es también importante saberlo, ¿ok? Y pues bueno, de ahí, pues ya vimos que la alimentación pues juega un papel muy importante y como les digo, yo siempre lo que les digo mucho a mis pacientes, a mis alumnos y a todos es la clave está en la cantidad de alimento que debo comer, ¿ok? Puedo comer de todo, pero en cantidades adecuadas. Otro factor importante que afecta es el descanso. Normalmente no estamos acostumbrados a dormir nuestras 8 o 10 horas que se dice que debemos de dormir. Si no dormimos 4, 3 y cuando somos estudiantes 3, 2, a veces ni dormimos, ¿ok? Por las tareas o cuando trabajamos lo mismo. Entonces es importante saber que el descanso es una base importante también para la pérdida de grasa, cuida nuestra calidad de vida si dormimos la cantidad correcta de horas. Y si nosotros no dormimos correctamente, nuestra concentración no está al 100, tenemos cansancio físico todo el día y también pues empezamos a aumentar grasa corporal, que es el tema de hoy. Y otra cosa importante también, otro factor, es el ejercicio físico. Normalmente pues a veces empezamos bien motivados haciendo ejercicio, pero pasa 1, 2 semanas y ya después, no, sabes que estoy bien adolorida, no puedo, no, ya no voy a ir al gimnasio, esto no es para mí. Se ha visto que el sedentarismo, el no hacer ejercicio físico, es un factor de riesgo para la salud, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante saber que el ejercicio físico tiene mucho que ver también con la acumulación de grasa corporal, ¿no? Una combinación de todos estos factores que les acabo de mencionar, no solo de uno, no solo el ejercicio físico. Ya hago ejercicio,
entonces por lo tanto no voy a tener grasa corporal acumulada. No, es el conjunto. ¿El conjunto de qué? De la alimentación, el descanso, el ejercicio, todos los puntos que vimos, las hormonas equilibradas, la genética, ¿ok? Es un conjunto de todo, ¿para qué? Para que nosotros no acumulemos grasa corporal. Bien, ok. Vamos viendo las estrategias para la reducción de grasa corporal, ¿ok? Es importante saber que tenemos estrategias para el paciente y estrategias para nosotros como nutriólogos. Las estrategias del paciente, uno, es importante que el paciente tenga compromiso. Está decidido realmente, no porque el doctor lo mandó, no porque la amiga, no porque, no, que realmente sea su decisión, porque si no, a veces no funciona en la mayoría de los casos, no me dejarán mentir quien ya da consultas, que a veces, que a veces no, nosotros no estamos al 100% decididos, o la persona que viene y es muy inconstante, o a veces yo les digo a mis pacientes que nada más se van a tomar el café y a chismear conmigo. No, nos tomamos el café y chismeamos, pero también sigan su plan de alimentación. Entonces es importante que la persona que vaya, mi paciente que vaya, tenga un compromiso. Sobre todo que ayudarla a buscar una motivación. Y no hablo de una motivación que normalmente a veces tenemos las mujeres, que me imagino que muchos y muchas han tenido pacientes de este tipo, de que, ¿sabes qué? Es que en una semana es la boda de mi amiga, necesito estar flaquísima. Pero ese tipo de motivación no. Necesitamos una motivación a largo plazo. ¿Por qué? Porque, pues sí, en una semana o en el tiempo que sea, en un mes, 2 meses, sí, bajas lo que quieres, perfecto. Pero ya después se te olvidó porque ya no tienes la motivación de la boda ya fue. Entonces se te fue esa motivación y pues vuelves a lo mismo. ¿Ok? Entonces es importante buscar una motivación real, una motivación a largo plazo, estar saludable, gozar de buena salud, que es lo más importante. ¿Ok? Es importante saber que pues normalmente la motivación de muchos es un cuerpo estético, ¿no? Que sí, es bueno, pero también es importante, yo sobre todo ante la estética, lo que busco en mis pacientes es la salud, que esté saludable, ¿ok? Entonces es importante meterles esa parte de buscar una motivación real. Metas, que tengan metas que quiera cumplir, eso es muy importante. ¿Y cómo va a estructurar esas metas? Con ayuda mía, que ahorita lo vamos a ver. Y también ganas de aprender sobre alimentación, porque no solamente como nutrólogo yo doy un papelito, muy bien, sigues este menú y él lo sigue al pie de la letra y ya. No, se supone que a largo plazo lo que necesita el paciente es que ya no dependa de mí, sino que con todo lo que yo le enseñe en la consulta, pueda ya tener una consulta de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, lo que ya los damos de alta. Ajá, los damos de alta. ¿Para qué? Para que ellos ya tienen las armas, ya saben cómo hacerle, qué pueden comer, qué cantidades comen, todo. Y ahora ya le toca a él hacer su trabajo solito, ¿ok? Para que no dependa todo el tiempo de mí como nutriólogo. Y el nutriólogo, ¿qué estrategias puede tener? ¿Para qué? Para poder reducir grasa corporal. Número uno, pues enseñar al paciente sobre alimentación. Cada consulta hay que enseñarle algo. ¿Qué es esto? Desde leer etiquetas, ¿ok? Porque mucha gente, me imagino que les ha pasado, mucha gente es de, voy al súper, mira, dice 90 calorías, la echa al carrito. Pero ya viste que son esas 90 calorías, cuánta grasa tienen, cuántos hidratos de carbono. Dice light, y lo echa al carrito. Sí, ok, pero no todo lo light es pariente de lo saludable, ¿ok? Eso es importante también decirlo, que hay alimentos normales que son saludables y a veces hasta que tienen menos grasa, menos carbohidratos a veces que los light. Entonces sí es importante enseñar a leer etiquetas, a poco que ellos aprendan la porción. Normalmente los pacientes piden menú y más los que hacen ejercicio. Pero poco a poco vamos metiéndole la necesidad de que ya pida un equivalente, es que él se haga mismo su menú, que aprenda de porciones, que aprenda a visualizar cuántos son 20 gramos, cuántos son 180 gramos de carne. ¿Todo para qué? Para que él solito después lo haga sin ayuda mía. ¿Ok? También
Como nutriólogos tenemos para estas estrategias de reducción de grasa corporal despejar mitos sobre alimentación. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la parte de, para bajar grasa corporal necesitamos dejar de comer carbohidratos o reducir mucho los carbohidratos, bajar las grasas muchísimo. Es importante decirles al paciente que no solo para, por ejemplo, estrategias de reducción de grasa corporal, necesito dejar los carbohidratos. Eso no, mi cuerpo lo necesita en cantidades adecuadas, pero lo necesita, ¿ok? Tampoco los lípidos los debo dejar de comer. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hay vitaminas liposolubles que se absorben por medio de la grasa, ¿ok? Entonces también los necesito. Y también, sobre todo, que entre menos calorías coma, más voy a bajar. Eso tampoco es cierto, ¿ok? Eso es muy importante. Es importante saber que una alimentación adecuada, equilibrada, es la que me va a ayudar a bajar o reducir grasa corporal. También como nutriólogos, una estrategia que podemos utilizar es la orientación correcta sobre las metas que tiene el paciente. ¿A qué me refiero con orientación correcta? Me refiero a que nosotros medimos composición corporal para corroborar si sí es cierto que mi paciente necesita ese objetivo que él quiere. Por ejemplo, bajar grasa corporal, ¿no? Yo voy con ustedes, necesito bajar grasa corporal, pero ustedes ven, me checan y todo, y tengo un 10% de grasa. Dicen, no puedo bajártela más, ¿ok? ¿Qué debo de hacer? ¿Sabes qué? Te voy a orientar, te voy a explicar lo que yo te expliqué ahorita de que tenemos grasa esencial, no esencial, lo correcto para una mujer es el 15% para sus funciones normales, tú tienes el 10%, necesitamos subir un poco más ese porcentaje de grasa, pero debemos de trabajar con la masa muscular porque tu porcentaje de masa muscular está de esta manera. Entonces, a partir de esa orientación, a partir de la antropometría, a partir de sacar composición corporal, vamos a orientar sobre las metas al paciente, si realmente se necesita o requiere su cuerpo lo que él quiere. ¿Ok? Otra estrategia es la composición corporal, decirle cuál es su composición corporal, cuánto de lo que pesa es músculo, cuánto es grasa, cuánto es residual, ¿ok? Y explicar también cada elemento. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay que explicar todo. Todo lo que voy a hacer en una consulta hay que explicarlo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Por qué se lo voy a hacer? ¿Qué me saca? ¿Qué resultado? Todo, ¿ok? Es importante explicarle paso por paso y también explicarle cómo se calcula la masa muscular, la masa grasa, o sea, explicarle todo cómo se calcula toda la composición corporal. Se calcula por medio de fórmulas en las cuales, pues, esas fórmulas meto los datos que te saqué por medio del plicómetro, cinta, antropómetro, ¿ok? Es explicarle paso por paso para que sepa. Y, por ejemplo, en el deporte se utiliza mucho la parte de deporte y ejercicio, se utiliza mucho la parte del somatotipo, que es la parte del tipo de cuerpo. ¿Ok? Si acumulas más grasa, si acumulas más músculo, si acumulas, si eres una persona muy lineal, muy delgadita. Entonces, sí es importante el que nosotros podamos explicar todo esto a mi paciente. Y también, pues, eh, fijar junto con él las metas, ¿ok? Él puede tener una meta, pero también en base a mi composición corporal es donde yo saco todo. Cuando nosotros diagnosticamos un paciente, no es el diagnóstico médico, porque a veces lo confundimos el diagnóstico con, tiene diabetes. Sí, ese es su diagnóstico médico. Pero su diagnóstico nutricio, ¿cuál es? Porcentajes de grasa, porcentajes de músculo, ¿ok? ¿Tiene alguna deficiencia? Eso es muy importante, saberlo, que a veces confundimos un poquito el diagnóstico. Y otra cosa importante, otra estrategia que es básica para la baja de grasa corporal, es el plan de alimentación, que debe de ser individualizado para cada persona. No le puedo dar el plan de alimentación de Juanito a Pedro, ni a Alicia. No, les tengo que dar el plan de alimentación hecho para ellos, para su objetivo, con los alimentos que no le gustan, más bien con los alimentos que le gustan y los alimentos que no le gustan no dárselos, ¿ok? Eso es importante. Debemos de no enfocarnos en las calorías. ¿Qué es esto? Sí, son importantes porque nosotros podemos ver que podemos utilizar distintos métodos, que es el siguiente punto. Ver el método que voy a utilizar para la reducción de grasa.
Uno de los métodos más utilizados es el déficit, ¿ok? Pero a veces decimos, muy bien, nos vamos mucho con la parte de, ok, este paciente necesita consumir 1500 calorías, puedo restringir de 500 a 300 calorías, entonces le doy 1000 y ya con eso va a bajar. Pues sí, obviamente va a bajar porque está consumiendo menos de lo que necesita. Eso es un hecho, pero va a bajar de manera saludable. Eso es otra cosa importante, una pregunta que nos debemos de hacer. Y ver el método que vamos a utilizar es también parte de una estrategia que nosotros tenemos que hacer. Como nutriólogos, no es solo que venga el paciente y que me diga, muy bien, quiero bajar grasa corporal, muy bien, le doy su plan de alimentación, que te vaya bien, ya le doy el plan de alimentación. Regresa en 15 días y es como si fuera otro paciente, o sea, como si fuera así de seguimiento, pero como si lo fuera a volver a ver. No, en el momento en el que llega un paciente por primera vez, tengo que planear la estrategia que voy a utilizar con él durante meses. Ya se puede ir modificando la estrategia dependiendo los resultados que me dé en el transcurso de esos meses. Pero la planeación tiene que estar, tengo que ver desde la primera vez cómo voy a estructurar su plan de alimentación, cuánto le voy a dar de proteínas, carbohidratos. Ya saben que en deporte y en ejercicio es más utilizado el gramo por kilogramo de peso que los porcentajes en macros. ¿Para qué? Para ser más exactos con lo que ellos necesitan. Entonces, eso es muy importante. También enseñar al paciente a comer. Una cosa importante que yo siempre les digo y se los repito porque ya se los dije, no es dejar de comer, es comer cantidades correctas, ¿ok? Y enseñar que no hay alimentos ni buenos ni malos, porque después vienen los pacientes y dicen, es que comí una comida mala, comí una hamburguesa. No hay alimentos ni buenos ni malos, sino que podemos comer la cantidad adecuada, ¿ok? Hay cuestiones de enfermedades que pues no se puede comer ciertos alimentos por cuestiones de la enfermedad, ¿ok? Pero en sí el alimento no es ni bueno ni malo. Lo malo es la cantidad en exceso o la cantidad o el déficit de cantidad. Eso también es muy malo. ¿Ok? Y pues bueno, con la parte de nutrición también tenemos que crear una estrategia de nutrición. También como nutriólogos nos toca la parte de hidratación, que a veces nos olvidamos un poquito de ella. Entonces, también tenemos que planear la hidratación y si necesitan, dado caso, una suplementación, ¿ok? No es de que hace ejercicio, necesita suplementos. No, ¿ok? Si lo necesita el paciente, ¿qué es si lo necesita? Si nosotros vemos que no alcanza alguno de sus requerimientos, por ejemplo, de proteínas, de carbohidratos, de algo, nosotros lo podemos ayudar con un suplemento deportivo. O, ¿sabes qué? No está rindiendo lo suficiente, lo podemos ayudar con un suplemento deportivo. Pero esto es si se necesita, ¿ok? No es de regla. De ahí, planeación de acuerdo a las necesidades nutrimentales y de ejercicio. Tenemos que saber qué ejercicio hace nuestro paciente, cómo lo hace, cuánto tiempo efectivo, a qué intensidades, no nada más es de, ¿haces ejercicio? Sí. ¿Qué haces? Gimnasio. ¿Cuánto? 2 horas. Muy bien, entonces yo creo que le voy a poner tanto de actividad física. No. Es una cuestión importante de un nutriólogo que se dedica al ejercicio, al deporte, es la parte de, ok, ahora sí que empatar las necesidades tanto nutricionales como de ejercicio. ¿Qué es esto? Yo les digo a mis pacientes, si tú vienes aquí y me dices que haces 3 horas de ejercicio, yo te creo, yo te voy a creer, pero voy a corroborar si es cierto. ¿Cómo voy a corroborar si es cierto? Con test de pruebas físicas para ver si es cierto que tu condición está según las horas que entrenas. Y saber exactamente también hacer test para ver la intensidad con la que entrenas, para darte la cantidad adecuada de alimentos, empatar la parte de ejercicio con nutrición, ¿ok? Y pues bueno, también la planeación de un plan de alimentación y si también me dedico a planes de entrenamiento de acuerdo a la condición física. Eso es muy importante, ¿ok? Y pues una cuestión por último importante es evaluar resultados. Es importante saber y decirle al paciente, hacerle notar qué resultados está teniendo, cómo vamos, si estamos cumpliendo metas, no estamos cumpliendo metas y ir poniendo metas. Yo siempre me manejo poco a poquito.
¿sabes qué? A lo mejor tenemos un 36% de grasa, vamos a llegar al 32. Ya llegamos al 32, ahora vamos a llegar al 28. ¿Sabes qué? Vamos al 28, ya estás dentro de lo normal quizás como mujer, pero para tu edad, pero vamos a armar un colchoncito. ¿Qué es esto? Un 25, un 26, por si subas un poquito, o hasta un 24, si subas un poquito, no te afecte. ¿Ok? Entonces es muy importante el ir planteando metas. ¿Por qué? Porque también es parte de nuestra motivación. Es importante el ir motivando al paciente y eso es parte de la motivación que nosotros le podemos dar y también ponernos un poco en sus zapatos de cómo se siente y cómo es realmente un plan de alimentación. ¿Ok? Bien, chicos. Pues bueno, en cuestión de las estrategias para reducción de grasa corporal son todas, ¿ok? Ah, este es un poquito, ¿ok? Les quise dar como eh, pues sí, a grandes rasgos, todo lo que debemos saber en cuestión de las estrategias para la reducción de grasa corporal. Vamos a tener un curso, chicos, de nutrición, suplementación y ejercicio para la reducción de grasa corporal, en donde lo que vimos aquí lo vamos a ver, pero punto por punto, más minucioso, cómo el poder ahora sí hacer más efectivo el plan de alimentación o la estrategia de nutrición para mi paciente para reducción de grasa corporal, también combinado con un poco de ejercicio, ¿ok? Y pues bueno, chicos, este curso se va a hacer el 28-29 de septiembre, ¿ok? La va a dar una servidora y pues bueno, les platico un poquito de lo que vamos a ver en el curso. Vamos a ver introducción a la nutrición, hablando desde temas muy básicos para recordar conceptos básicos de nutrición de ejercicio, deporte, gasto energético, cómo sacarlo, sobre todo, me imagino que ya saben sacar gasto energético basal, termogénesis alimentaria, cómo sacar gasto energético por actividad física, pero por METs, para poder ser más exactos, ¿ok? También el gasto energético total, antropometría por medio de la técnica ISAC, composición corporal, cómo sacarla. La segunda parte que vamos a ver es nutrición deportiva, la historia de la nutrición deportiva, conceptos básicos, sistemas energéticos, que es cuestión importante también para poder hacer planes de alimentación. Nutrición en reducción de grasa corporal es la tercera parte, en la cual vamos a hablar de antropometría, cálculo de composición corporal, cálculo de somatotipo, ¿ok? Cómo calcularlo. Cálculo dietético en reducción de grasa corporal, diseño de plan de alimentación para pacientes en reducción de grasa corporal. Vamos a hablar de cuántos macros, cuántos hidratos de carbono, lípidos, cuánto es la hidratación, qué suplementos les aconsejo utilizar, ¿ok? Todo esto enfocado en la reducción de grasa corporal. También, ay Dios, ay, perdónenme. También vamos a hablar de hidratación, ¿ok? Que sería conceptos básicos de hidratación, pruebas de hidratación que necesito hacer, hidratación correcta para la reducción de grasa corporal. También vamos a hablar de la suplementación adecuada para la reducción de grasa corporal, solo enfocarnos en esa situación y no perder masa muscular. Introducción a la suplementación deportiva, marcos regulatorios, suplementación adecuada en la reducción de grasa, suplementación que normalmente dan para la reducción de grasa corporal, pros y contras, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, les voy a hablar desde una proteína hasta un quemador de grasa, si se recomienda o no se recomienda, por qué, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, ¿ok? Y por último, vamos a ver ejercicio en reducción de grasa corporal. Introducción al entrenamiento deportivo, fisiología del ejercicio, bioquímica del ejercicio, bases para el entrenamiento deportivo, entrenamiento de fuerza para la disminución de grasa corporal, entrenamiento cardiovascular para la disminución de grasa corporal, entrenamiento HIIT para la disminución de grasa corporal, un poco de la cuestión de circuitos también vamos a estar metiendo, entrenamiento de circuitos para la disminución de grasa corporal, entrenamiento de métodos rítmicos y entrenamiento funcional para la disminución de grasa corporal. ¿Ok? Entonces, bien chicos, ¿cuál es el costo? El costo es de 1,250 el curso. Las fechas son del 28 al 29 de septiembre. Dura 10 horas el curso, 5 horas cada día. ¿Qué horarios?
de 4 a 9 de la noche, ¿ok? Incluye su constancia tiene valor ante la SEP, ¿ok? Se les da su constancia, trae un QR, ustedes lo pueden verificar y trae el código. Y se les da también las grabaciones por si en algún momento o se tienen que salir de la clase o por algo no la pueden tomar en ese momento, la pueden ver sin ningún problema, se les va a dar acceso a las grabaciones. Normalmente se les da 3 semanas de acceso a las grabaciones para que las bajen ustedes y ya las puedan tener y ver las veces que ustedes quieran. ¿Ok? Y también se les da las diapositivas del curso. Todo lo que se vea en el curso se les va a dar. Si por algo yo comparto algún libro o algo así, también se los paso. Si me preguntan la referencia, les paso también la referencia, los libros y todo. ¿Ok?